Muy buenas. En este quinto programa de nuestro espacio Malagueños tenemos el honor, el privilegio, el placer de encontrarnos con el poeta malagueño José Antonio Mesa Toré, que es a la vez director del Centro Cultural Generación del 27 aquí en Málaga. Y bueno, estamos en un lugar histórico, en un lugar mágico, que es la antigua Imprenta Sur. Nos hemos venido aquí a grabar el programa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este espacio, bueno, vuestro centro cultural se llama Generación del 27, es también en el entorno de esos años cuando se funda esta Imprenta Sur por dos malagueños ilustres de los cuales nos sentimos tremendamente orgullosos de la labor que hicieron, una labor muy silenciosa quizá, o muy austera, pero que con el paso de las décadas nos damos cuenta de la importancia que tuvo, ¿verdad? Sí, bueno, como has dicho tú, estamos en un lugar mágico y yo diría que en un lugar sagrado de la poesía contemporánea española. En esta imprenta que fundaron Emilio Prados, la fundó y llamó a Manuel Altolaguirre para trabajar conjuntamente en ella en los años 20. Aquí se publicó la mítica revista Litoral, que considerada por la crítica pasados los años como sin duda una insignia, una de las mejores revistas de la época, y aquella fue una época de muchísimas revistas de cultura y de literatura y poesía. Y además aquí se publicaron los suplementos del Litoral, en los cuales la gran mayoría de los poetas más señeros de la generación del 27 dieron a conocer sus primeros libros. Por lo tanto, esto es un patrimonio cultural de la ciudad de Málaga, de Andalucía y de nuestro país, porque ya sabemos que la generación del 27 supone, como se le ha rotulado, la edad de plata de nuestra cultura. Y por lo tanto el hecho de que en esta imprenta salieran tantos versos de la generación del 27 y que supusiera un verdadero trampolín para el grupo de escritores del 27 que promocionó la labor impresora de Prados y de Altolaguirre, y posteriormente, a los pocos años, se unió otro poeta malagueño también, no hay que olvidarlo, a José María Hinojosa, que en la segunda época del Litoral también fue director, junto a Prados y Altolaguirre, de la revista. Entonces, estamos hablando de algo que ha reconocido la crítica en nuestro país, y es el hecho de que el papel de la ciudad de Málaga fue muy importante para la cristalización de la nueva generación de los jóvenes poetas del 27 y para que ese grupo se convirtiera en una de las cimas de nuestra cultura. Concebida en el entorno del año 27, esta imprenta, yo creo que es espejo de la historia de España de los últimos 90 años. Se puede hacer un recorrido por la historia de España simplemente observando cómo fluctuó, o las etapas en las que vivió, incluso sufrió, esta Imprenta Sur. La imprenta nace en una época que, aunque en ese momento hay una dictadura en España, la del general Primo de Rivera, pero es una época también que hablamos de modernidad, de una alegría, sobre todo por la parte de la juventud, lógicamente, ¿no? No hay que olvidar que estamos en una España verdaderamente en cuestiones sociales, educativas, absolutamente atrasada con el resto de Europa y del mundo civilizado. Pero es una época de grandes cambios, de muchas energías, de mucho entusiasmo
y ahí fructifican las vanguardias, fructifica una literatura nueva, un arte nuevo, un lenguaje expresivo en todas las disciplinas artísticas, proyectos tan maravillosos como puede ser desde la creación de la institución de libre enseñanza con sus ramificaciones en la residencia de estudiantes, en la residencia de señoritas, una modernización cultural sin precedentes en la historia española. Y entonces en ese momento, eso es un momento luminoso, mágico en la historia de España, que desgraciadamente luego se va a romper totalmente, porque se está enganchando al tren de Europa, ¿no? Gracias a todas esas actividades que tienen que ver mucho con la educación y con la cultura. Pero luego, mirando la historia de la imprenta, en esos momentos, pues la imprenta es un corazón que está bombeando la sangre poética, la sangre literaria y artística que se está produciendo en el país en esos momentos, ¿no? Pero luego ya llegan los años 30, un periodo convulso en el país, donde se producen desgraciadamente pues muchos enfrentamientos entre las clases sociales, la Iglesia, los partidos políticos de signos muy contrarios y no dialogantes ni tolerantes en ningún momento, y todo eso desemboca tristemente en la guerra civil, guerra incivil, como lo han llamado algunos intelectuales, y el derramamiento de la sangre, la cárcel para muchos, el exilio, y bueno, la propia imprenta, pues en el año 37, cuando entran las tropas nacionales, llamadas entonces las tropas nacionales, ¿no? Cuando entran en Málaga, se incautan de la imprenta. La propaganda era muy importante, como luego se iba a demostrar, por ejemplo, en la Guerra Mundial, ¿no? Y se incautan de la imprenta, le cambian el nombre de Imprenta Sur por Dardo, que era un nombre más belicista, quizá, ¿no? Belicista y más consecuente con lo que ellos estaban buscando. Y entonces, bueno, ya Prados, ni Emilio Prados ni Alto Laguirre ya tienen nada que ver con la imprenta. Y bueno, entonces la imprenta empieza a funcionar como un aparato, como un pilar de propaganda de la Falange, ¿no? Afortunadamente esto va a durar muy poco, porque una vez pasada la guerra, en los primeros años 40, los intelectuales malagueños van a continuar con el espíritu de la antigua Imprenta Sur, de seguir publicando versos, de seguir trabajando en favor de la cultura, y empiezan a salir nuevas colecciones de poesía, surge una revista muy importante, heredera del Litoral, como va a ser Caracola. Es decir, que ese espíritu con el que se había creado por los poetas del 27, en plena, vamos, al principio de la posguerra, va a volver a triunfar sobre el otro más propagandista y político, ¿no? Entonces, también, o sea, es un espejo, la imprenta, de la historia española, pero sí hay que decir que en una etapa tan negra, tan oscura como es la primera posguerra, ¿no? Sin embargo, aquí alienta todavía cierto espíritu de libertad, de pensamiento, de la palabra en libertad, porque, como digo, los poetas malagueños, algunos vinculados al régimen, pero sin embargo van a hacer la posibilidad de seguir publicando poesía, y dando un paso más allá, incluso de publicar a poetas que están
en el exilio, por ejemplo, o sea, poetas absolutamente postergados, silenciados por el régimen franquista, y sin embargo ellos se atreven con eso. ¿Hay un riesgo en ello cuando lo hacen? Sí, lo que pasa, bueno, claro, se están enfrentando, para empezar, a la censura, evidentemente, pero lo que ocurre es que muchos de ellos pues tienen contactos tienen buenos contactos son personas influyentes. Sí, y entonces tienen buenos contactos con digamos quienes llevan las riendas de la cultura en los gobiernos del franquismo, ¿no? Y eso hace que bueno, por ejemplo, cuando aparece la revista Caracola es una cosa muy increíble como en Caracola, si miramos el índice de... claro, fue una revista muy, muy longeva que llega a mitad de los años 70. Entonces, el índice de colaboradores es enorme. Pero en ese índice de colaboradores pues podemos encontrar desde militares del régimen franquista a los que les daba por escribir algunos poemitas y no sé cuánto, como Camilo José Vega, por ejemplo, pero al mismo tiempo están publicando no solo poetas de dentro de España, sino que consiguen que publiquen poetas exiliados y que efectivamente están catalogados como rojos, comunistas, contrarios totalmente, republicanos cuando menos, ¿no? Y sin embargo consiguen que eso pueda ir saliendo sin que... nadie se enfade, ¿no? Bueno, seguramente no les sentaría muy bien, pero no llega la censura con las tijeras y corta aquello. No cerraron la revista, por ejemplo, ¿no? La mítica revista Litoral tiene en su inicio 9 números, 3 dedicados a Góngora. Góngora es una referencia para todos los poetas del 27. ¿Por qué? Góngora fue un poeta, digamos, con muy mala suerte en el futuro, después de su muerte. En la recepción que tuvo en el futuro, pues fue tildado incluso por gente muy ilustrada, gente que sabía bastante de literatura, que era su mundo, pues como un autor rebuscado, incomprensible. Es decir, que frente a otros autores del siglo de oro, pues... ¿Como Lope de Vega, quizá? Claro, por ejemplo, ¿no? La contraposición, digamos. Exactamente, ¿no? Entonces, Góngora era pues el autor de las sombras que no interesaba en absoluto, y fueron pasando así los siglos, ¿no? Entonces, la generación del 27, pues uno de sus grandes méritos fue la recuperación de Góngora. Claro, eso tenía mucho sentido porque el modo, la estética que estaba persiguiendo la generación del 27 era precisamente una estética en la que el lenguaje, la imaginería verbal, el uso de las metáforas, el juego con el lenguaje, pues claro, en Góngora hallaban un pozo maravilloso, una fuente maravillosa. Entonces fue, claro, ellos reivindicaron a Góngora como una manera de, bueno, por una parte, claro, estaban contradiciendo todo lo que había dicho todas las generaciones anteriores y todo eso, y eran jóvenes, era una rebeldía, pero por otra parte, claro, lo que estaban era tratando de sustentar su propia estética en un autor que evidentemente tenía un peso muy grande, aunque había sido muy discutido, muy marginado, y ellos lo que querían hacer es mostrar a un maestro
y decir, no, no, señores, este es un grandísimo poeta por estas razones que son justo las que estaban conformando su estética de renovación, ¿no? Entonces, el año 27 se convierte, y de ahí que finalmente el nombre de la generación que triunfara fuera Generación del 27, aunque se habían usado otros, ¿no? Generación de la dictadura, o, en fin, pero claro, en el año 27 pues ellos lo que hacen es reivindicar la figura de Góngora. Claro, como pasa siempre en la vida, tenían muchos proyectos para haber hecho un gran homenaje a Góngora durante ese año. Muchos de ellos se quedaron en el tintero, pero algunos sí salió, como por ejemplo pues el número triple que le dedica Litoral a Góngora, y que es un número en que no solo hay que destacar la participación de los escritores, sino también de los artistas plásticos, ¿no? Ahí está Picasso, por ejemplo, está Juan Gris. Entonces, porque, como decía antes, hubo proyectos que no fructificaron. Había un proyecto de haber hecho un gran libro, catálogo de obras de artistas plásticos a Góngora, que lo estaba llevando el pintor y poeta malagueño José Moreno Villa, y eso finalmente no se pudo publicar. Y entonces lo que hizo fue que el material que había reunido, que no era todo lo que habían proyectado, pero el que ya sí tenía, lo pasó a la revista para hacer ese número sobre Góngora. Eso fructificó, por ejemplo, pues el homenaje que se le hace en el Ateneo en el mes de diciembre del 27, en fin, y claro, pues con todo eso lograron afirmarse ellos mismos como grupo, eligiendo y diciendo, este es nuestro maestro. Y quien opinaba antes que era un poeta malo porque era enrevesado, porque era complicado de entender, porque pues no es así. Vamos ¿no? a darle valor. Claro. El valor que realmente claro, tiene. Claro. Y bueno, y sí fructificaron otras cosas, ¿no? Los estudios de Dámaso Alonso sobre Góngora, ¿no? Sus ediciones en las que él pues te va desentrañando todas las metáforas, todo lo que va diciendo Góngora, te va diciendo lo que significa, ¿no? Entonces, eso fue una labor muy importante del 27, sí, esa recuperación. El increíble abanico de poetas y escritores varones de la generación del 27 podría hacer pensar a alguien que estos hombres eran hombres solitarios que no se reunían o no se rodeaban de mujeres. Pero hay un elenco maravilloso de mujeres que rodeaban, acompañaban a todos estos hombres que se mueven, intuyo que interrelacionan también con ellos. Se las conoce como las sin sombrero, y algunas son unas también escritoras y artistas de una talla impresionante. Sí, y además representan el prototipo de la mujer moderna. Esa mujer moderna que era muy fácil hallarla, por ejemplo, en los Estados Unidos. Pongamos un ejemplo de una norteamericana que está retratada en nuestra literatura por José Moreno Villa en su magnífico libro Jacinta la pelirroja, ¿no? Bien, y en otros países europeos y todo esto. Esto en España era muy difícil de
que se consiguiera, ¿no? O sea, hay que reconocerle un mérito tremendo a esas mujeres que se enfrentaban a una sociedad en la cual estaba claro, estaba absolutamente determinado por los poderes, por la Iglesia, que el papel de la mujer no podía ser como el del hombre. La mujer había nacido para ser madre, para ser ama de casa, esposa fiel y que le hiciera agradable la vida a su marido y que viviera en su entorno familiar. Y cualquier otra actividad de la mujer, como el hecho de dedicarse a cualquier disciplina artística, estaba absolutamente mal vista, porque era una pérdida de tiempo y había un concepto muy machista además de que la mujer no podría llegar nunca a igualar ni siquiera el talento intelectual de los hombres. Entonces, estas mujeres que en esos años, ya incluso antes de los años 20, hay casos significativos de mujeres españolas, periodistas, diplomáticas, políticas y escritoras y tal, pero sobre todo ya a partir de los años 20, y como cité antes, por ejemplo, claro, hay que pensar, eso sí, claro, desgraciadamente estamos hablando en una época en que España, el analfabetismo ronda el 90% de la población, o cosas así. Estamos hablando de unas mujeres que pertenecen a una élite. Lógicamente. Como los hombres también. Como los hombres que están en la historia de la literatura, todos, incluso los que puedan ser de una provincia como Lorca, pero pertenecen a familias adineradas, terratenientes, José María Hinojosa, Bueno, fíjate que la residencia de estudiantes, donde van algunos de estos, pues el coste que tendría para sus padres, Salvador Dalí se sabe que era un hijo de un notario, Buñuel es hijo de terrateniente, García Lorca también de un... Claro, ¿no? Y entonces, pues en el caso de las mujeres ocurre lo mismo. Pero eso no le resta ese valor de enfrentarse muy seriamente con la sociedad, con lo que espera su propia familia de ellas, para convencidamente seguir un camino que, como a un hombre, pues uno siente que lo que le gusta es escribir poesía o pintar cuadros o hacer música, componer música, y estas mujeres se enfrentan a la reacción social y a sus familias y al sistema tradicional y emprenden su camino cultural. Claro, esto les lleva, estamos hablando de gente que en ese momento es muy joven, ¿no? Entonces, pues efectivamente les lleva a una relación con sus compañeros de generación. ¿De igual a igual? ¿Los hombres las tratan...? Ahí también quería yo llegar, ¿no? Bueno, ahí durante la juventud, pues ahí tenemos a mujeres con una energía y con una personalidad tremenda, como puede ser Maruja Mayo, por ejemplo, ¿no? O como Concha Méndez. Es cierto que se mueven con ellos y tienen una relación, no sé si atreverme a decir de igual a igual, pero sí de grupo, de camaradas, ¿no? Sí. Lo que ocurre luego también es que, claro, estas mujeres, ¿cómo iban a buscar un compañero sentimental que fuera absolutamente de la idea machista y tradicional de que él era el hombre de la casa y la mujer con la pata quebrada en la casa? Eso no pegaba, no les pegaba. Era imposible, no se podían enamorar, a no ser que traicionaran sus propios ideales y su instinto, ¿no? Entonces no se podían enamorar de un hombre así. ¿Qué ocurría?
que también en los círculos en los que se movían, se enamoraban, ellos y ellas, pues ellas se enamoraban también de artistas, la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que forman parejas, pero, claro, luego la historia literaria, los libros de texto, las antologías, todas las publicaciones, y contando además que luego va a venir la guerra y que va a venir el franquismo, entonces la historia, claro, ¿qué es lo que te cuenta? Te cuenta de los hombres, pero no te cuentan de las mujeres. Muchas de esas mujeres se casaron, ellas eran artistas y se casaron con artistas. ¿Qué es lo que quedó? Que durante mucho tiempo pues se ha dicho... María Teresa León, sí, la mujer de Rafael Alberti. Concha Méndez, sí, la mujer de Manuel Altolaguirre. Pero no se les reconocía su entidad propia como artistas, independientemente de que estuvieran casadas con otro artista. Entonces, muchos de esos hombres, que sin duda tenían un talento excepcional, ¿no?, han ensombrecido el de sus mujeres. No, pero no ellos, digo, no, digo que la historia ha hecho que se pensara así. Ahora, también es cierto que hay casos muy injustos, pero bueno, eso ya es una cuestión personal de cada uno y tal, pero hay casos injustos en memorias que han escrito autores, hombres del 27, que cuando habían tenido unas relaciones muy importantes con algunas de estas mujeres escritoras, artistas de la generación del 27, se olvidaron. Luego no han querido ni mencionarlas, ¿no? Mira, buscando en la lista de autoras o de artistas, mujeres vinculadas a la generación del 27, yo siento debilidad por una pintora que se llama Ángeles Santos. Yo también. Que creo que si hubiera sido un hombre, quiero decir, por la obra, estaría a un nivel de reconocimiento internacional. Creo que tiene un talento descomunal y me da mucha pena que no haya podido o no pudiera desarrollar el talento que traía con las pinceladas que dejó. En el Museo Reina Sofía de Madrid hay un par de cuadros suyos, son espectaculares. Hace no demasiados años en la residencia de estudiantes se hizo un homenaje con una retrospectiva, lógicamente, de su obra. Y bueno, o sea, ya te digo, me parece una pintora... Sí, nosotros en el último número que sacamos de nuestra revista de cultura, en El Maquinista de la Generación, publicamos un artículo de Eduardo López Truco sobre la trayectoria artística de Ángeles. Nos parece un artista de una talla, pero también se los pareció a ellos, y se le dio cancha en su momento. Lo que pasa es que bueno, estoy de acuerdo con lo que tú dices, que evidentemente si hubiera sido un hombre hubiera tenido una repercusión muchísimo mayor, pero que no, que quiero decir que a los propios miembros masculinos de la generación del 27 fue un artista impactante, pero ciertamente como a tantas otras mujeres de la época, de estas mujeres modernas que estamos hablando, la propia sociedad le ahogó y en este caso la llevó a ella a un internamiento en manicomio, hasta hacerla casi, pero no por sí, pero llevarla hasta un grado de locura, ¿no? Generado incluso por su propia familia, ¿no? Sí. Por la presión social y familiar. Sí. Bueno, pues realmente la historia de la imprenta Sur es una historia maravillosa en la que detenerse. Y yo ahora también querría adentrarme un poco en tu propia historia personal.
Menos maravillosa que la de la Bueno, imprenta. yo creo que estar vinculado, un poeta como tú, malagueño, estar vinculado y beber, porque bebes y has bebido. De hecho, en tu poesía hay mucha influencia de esta generación, incluso en propios títulos de tus libros, haces pequeños homenajes o grandes homenajes a autores de la generación del 27. El año pasado te premiaron con el premio Ciudad de Melilla, uno de los premios más prestigiosos de poesía, y lo titulas como un exceso de buen tiempo. Sin el artículo. Exceso de buen tiempo. Exceso de buen tiempo. En el cual, de igual manera que una obra anterior llamada Primavera Nórdica... La Primavera, esa tiene artículo, la Primavera Nórdica. Estás haciendo homenajes, ¿no? Sí, bueno, realmente además, si repaso mis títulos más importantes de poesía, siempre me he valido de préstamos o digamos de joyas robadas, ¿no? Y es el libro que con 27 años obtuve el premio Rey Juan Carlos de Poesía de Marbella, El amigo imaginario. El título procedía, en este caso, de otra cultura, de la inglesa, de Oden. Y luego La Primavera Nórdica es un título de uno de mis grandes poetas de cabecera, de Luis Cernuda. Lo tomé prestado de él. Esos eran títulos sacados de sus obras literarias. Lo que tiene de original es que Exceso de buen tiempo es un título de Emilio Prados, pero no es ningún verso. Está tomado de una postal, y ahora que llevamos tanto tiempo hablando de la revista Litoral, tiene mucho que ver con la revista, porque está sacada una postal que él le escribe al pintor Manuel Ángeles Ortiz. Cuando Prados y Altolaguirre cuando Prados crea la imprenta, llama a Altolaguirre para trabajar en ella, tienen muy claro que ellos quieren hacer una revista, pero además, curioso, bueno, están en el sur y ellos quieren hacer, su proyecto inicial es hacer una revista sobre el mar. Una revista de poesía y de arte, pero que el tema único sea el mar. Y eso se cumple en los primeros números de la revista. Lo que pasa es que, claro, eso se agota muy pronto. Y por eso ya la revista ya va cambiando un poco el rumbo, ¿no? Pero fíjate cuántos guiños al mar. Bueno, sur, litoral, caracola... Sí, no, claro, es que en Málaga siempre la presencia del mar, esta mañana mismo me entrevistaban unos colegas vuestros de Casares, porque acabamos de inaugurar allí una exposición que estamos llevando por la provincia, que se llama Málaga, el mar, la poesía. Eso fue un trabajo que yo hice para la revista Litoral, titulado Mar de Málaga, de una antología de poemas, y hay muchísimos, el que empecé en Salvador Rueda y que llega hasta ahora mismo a poetas jóvenes de ahora, de poemas que hablan sobre el mar de Málaga, ¿no? Y en esa lista aparecen poetas del 27, pues los malagueños por supuesto, pero Rafael Alberti, García Lorca, Vicente Alexandre, o sea, y de la generación del 50 y de la del 60, o sea, que el mar de Málaga ha captado la atención de muchos poetas. Exposición que acompañáis de una serie de fotografías maravillosas, algunas de sacadas del archivo de aquí, de Diputación, de la Biblioteca Cánovas del Castillo, que son fotografías de época. Sí. Prados y Altolaguirre, pues, querían hacer una revista dedicada por entero al mar, tanto en las ilustraciones como en los textos. De ahí sale Litoral, que curiosamente Alberti luego dice estos amigos malagueños han sacado esta revista con un nombre de una palabra que yo había puesto de moda en mis poemas. Porque ciertamente, claro, bueno, ya sabemos, ¿no? Desde Marinero en Tierra, pues Alberti utiliza mucho la palabra
Litoral, ¿no? Pero en esa declaración hay como un poco de reivindicación suya, de orgullo, de decir, esta era una palabra que yo había puesto en circulación, ¿no? Y que los poetas malagueños usaron para su revista, ¿no? Cuando empiezan Prados y Alto Laguirre a pedir colaboraciones para el primer número de Litoral, y lógicamente pues tenían desde primera hora la idea de que la revista no fuera solo de texto, sino que también tuviera mucha importancia la parte gráfica, la parte de las artes plásticas, y que fuera un diálogo, no como hubiera sido años atrás o el siglo atrás, la ilustración que va acompañando al texto, no. Que fuera tan importante la obra gráfica como la escrita. Efectivamente, y eso se cumple en Litoral, y eso es uno de los grandes méritos de la revista. Y entonces, pues, le piden a Manuel Ángeles Ortiz que haga la primera cubierta de Litoral, y él cumple, y les manda el dibujo para la cubierta del Litoral. Y va pasando el tiempo, pasan meses y no tiene noticia, y le escribe entonces a Prados y le dice, oye, que yo te envié esto y tal, ¿qué es lo que pasa con la revista? Y en la contestación de Prados, que es una contestación muy malagueña, ¿no? Le dice, la revista no ha salido por exceso de buen tiempo. Y esto era porque, claro, ellos estaban en la imprenta, en la calle Tomás Heredia, pero cuanto que podían se aprovechaban y se iban a las playas del Palo. Prados era muy... le gustaba mucho ir a la playa del Palo, e incluso allí, además, como él era un hombre muy comprometido socialmente, allí a los hijos de pescadores él les daba clases para educarlos, o sea, magnífico, pero pasaban mucho tiempo en la playa, en los merenderos de la época, y allí al sol, baños de sol, de mar y todo esto. Y claro, pues se ve que justo en aquel momento pues hacía buen tiempo y estaban todos y la revista iba pasando el tiempo y no la imprimían, ¿no? ¿Que era el primer número? El primer número. Y entonces esta frase que está en la postal es lo que yo tomo ese sintagma para mi libro, sí, exceso de buen tiempo. Ya, claro, con muchos más significados en mi libro. He leído en alguna parte que el soneto es una cosa que se te da especialmente bien. Bueno, no es que yo haya hecho, como hizo Neruda, un libro 100 sonetos, no es que haya escrito tantos sonetos. Pero sí, ciertamente, tanto en El amigo imaginario como en La primavera nórdica aparecen algunos sonetos, y sí es cierto que algunos críticos, como Miguel García Posada, dijeron en su momento que tenía buena mano para hacer los sonetos. Sí. La primavera nórdica es uno de tus títulos. Y también cuenta, es que ahí en la literatura del 27, bueno, toda la literatura, pero hay historias preciosas detrás de la literatura. Hablabas hace un rato de Jacinta la pelirroja, y la propia historia del propio libro y la historia que hay detrás es una historia maravillosa. También intuyo que detrás de la primavera nórdica hay una historia también... parecida. Bueno, no sé, esto será una cuestión de los poetas malagueños que siempre... se enamoran de... No, bueno, y además que nuestra tierra, ya sabemos que dentro de España fue uno de los primeros lugares turísticos en el sentido antes del gran boom de los años 60 y eso, pero teníamos viajeros y algunos muy ilustres por nuestras costas, ¿no? Y de hecho, o sea, ya ahí en los años 20, pues ahí tenemos muchos visitantes importantes en lo que
bueno, en Torremolinos, por ejemplo, ¿no? En el Castillo del Inglés, pues ahí estuvo Dalí con Gala, y estuvo Cernuda, y posteriormente en Marbella, en Mijas, o sea, que fue pionera del interés de los extranjeros por nuestra costa, ¿no? Y entonces, este libro, En la primavera nórdica, pues sí, el libro, claro, nace del hecho de que yo fui un tiempo, durante 7 años fui profesor de la Universidad de Málaga en los cursos de extranjeros, los cursos de español para extranjeros. Y bueno, yo estoy orgulloso de pensar que he aportado mi grano de arena en enseñar nuestro idioma, un idioma tan rico como el nuestro, el español, a miles de alumnos que están repartidos por el mundo, ¿no? Porque claro, teníamos alumnos pues de muchos lugares de Europa, pero también pues japoneses, norteamericanos, y bueno, para mí como filólogo es una satisfacción pensar que he podido ayudar a que nuestro idioma pues lo hayan aprendido más personas y que lo estén hablando en otros lugares del mundo, ¿no? Pero siempre decía que yo estaba enseñando el español o el castellano, pero yo estaba aprendiendo muchísimo, muchísimo con mis alumnos. Porque, claro, en una convivencia así, diaria, aprendes mucho de otras culturas. Ya no solo de su lengua, ¿no? Sino de sus costumbres, de cómo es su país, y esto unido que en esos momentos pues yo viajé mucho, particularmente a los países nórdicos, a los países escandinavos, ¿no? Y entonces me empapé mucho de su cultura, me interesé por su literatura mucho, y eso es lo que se reflejó en la primavera nórdica. El título que, como digo, lo tomé de préstamo de Luis Cernuda, me vino fantástico. Cuando releyendo a Cernuda dije, es el mejor título que le podía dar al libro. Y de hecho el libro tiene 2 partes. La primera se llama España a diario, que es como yo cuento a una persona que es extranjera, pues mi vida en España desde que era pequeño, con pocos poemas, no es un relato descriptivo, no, sino decir España a diario, cómo ha sido mi vida aquí. Y la segunda parte se titula Que se trata de Suecia, y es justamente pues mi experiencia en un país absolutamente diferente, sobre todo en aquel tiempo. Estamos hablando de principios de los años 90. Yo veía muchas cosas absolutamente novedosas para un español como yo en Suecia, que no podíamos soñar aquí, ¿no? en aquellos momentos. Iba a las bibliotecas allí y ahí sí sentía una envidia tremenda de pensar. En aquellos tiempos un poco las bibliotecas españolas eran como museos donde los libros estaban guardados en vitrinas. No sé si te acordarás de eso. Yo recuerdo aquí en Málaga que llegabas a una biblioteca y tenías que ir y pedir un libro, y iba el bibliotecario y te abría la vitrina y te sacaba el libro y te daba el libro. Y aquellas bibliotecas eran como sitios donde las familias iban como quien va al campo. Era maravilloso comprobar los fines de semana que llegaba toda la familia y tenían un café dentro de la biblioteca y la guardería con los niños y eso hoy en día, bueno, pero entonces eran cosas que no se veían en el sur de España, desde luego no se veían, ¿no? En fin, era muy diferente, y de ahí nace la primavera nórdica, como esa pulsión
de el encuentro de dos mundos a través del amor, el encuentro de dos mundos que son chocantes, que son absolutamente diferentes. Y a mí me interesaba reflejar esa visión de cómo el norte y el sur del mismo continente de Europa eran dos mundos muy distintos, muy distintos. No es que fueran irreconciliables, pero que evidentemente eran muy distintos. Y entonces provocaba también un juego de culturas donde esas dos culturas chocan, pero al mismo tiempo se enriquece una a la otra. Como en realidad está ocurriendo, ¿no? Sí, claro. Con esta ya migración de españoles hacia los países nórdicos y, bueno, y cada día más personas de aquellos países, ¿no?, que se instalan enamorados del mar, de la tierra, sí, en España. Sí. Como director del Centro Cultural Generación del 27, ¿cómo ves, qué influencia puede tener aquellos poetas del 27 en el futuro, en el devenir? ¿Nos estamos alejando, nos alejaremos y qué visión tendremos a lo largo de las próximas décadas? ¿Intuyes tú sobre esa generación que, como decías al principio, incluso se planteó como la edad de plata de las letras en España? No tengo una bola de cristal, por supuesto, ¿no? Entonces, son predicciones que uno puede hacer. Sí creo que no es gratuito lo de decir que sea una edad de plata, y hay nombres ahí tan importantes que lo mismo que han pasado 500, 400, 300 años de autores que hoy veneramos dentro de nuestra literatura, pues ahí hay una serie de nombres que para mí pienso que van a quedar en lo más genuino de nuestra cultura. Y que recurrentemente visitaremos, sí, con incluso fervor o con admiración. Sí. Ahora, ¿cuáles serán los gustos de las generaciones futuras? Bueno, no sé, el maravilloso poema, ¿no?, de Cernuda a un poeta futuro, hoy en día somos muchos los poetas que hemos leído ese poema y que nos emociona pensar que Cernuda nos está hablando porque lo consideramos un grandísimo poeta. El día de mañana, pues no sé si a otros poetas les puede tocar el alma ese poema, como un ejemplo anecdótico, ¿no? Pero yo creo que la calidad y la innovación que representan en su tiempo hará que su memoria continúe en la memoria colectiva de nuestra cultura. Lo que sí debería ocurrir así es que hay ya poetas asentados. Si hablamos de Lorca, por ejemplo, si hablamos en mi opinión, de Cernuda, tienen asegurado casi, ¿no?, ese pase a la eternidad, ¿no? Pero desgraciadamente hay otros escritores que ni siquiera en estos momentos están tan reconocidos y que deberíamos ir descubriendo entre todos. Y entonces, aquí, por ejemplo, pues estábamos hablando antes de mujeres. Yo hace poco he estado leyendo una novela de María Teresa León, Contra viento y marea, un libro suyo maravilloso sobre Cervantes, el soldado que nos enseñó a hablar. Entonces, por ejemplo, que María Teresa León sea una escritora de una riqueza tan maravillosa que muy pocos conocen,
es una pena, ¿no? Entonces, la estoy poniendo ahora a ella como ejemplo, pero no es pero la a más, única. ¿no? A más. Entonces, debería ocurrir en el futuro, por una cuestión de justicia, que se reconociera a escritores que hasta ahora han sido maltratados por el tiempo. Siempre se dice, el tiempo significa una criba donde va dejando en teoría a las voces más importantes, pero eso solo, a veces se comporta de forma injusta con sí, algunas sí, personas. evidentemente. Bueno, José Antonio, pues este ratito de charla ha sido una experiencia muy gratificante para mí. Echar la mirada atrás hacia aquella gran generación de escritores y artistas en general que marcaron una época. Bueno, pues creo que como homenaje hacia ellos también es necesario, y he obtenido el placer que da charlar con personas como tú. Espero que modestamente haya contribuido a la idea de vuestro programa, precisamente pues de repasar la cultura, la literatura, la poesía, que son valores fundamentales para la humanidad, y desde luego si queremos que el futuro de nuestra descendencia, de nuestros hijos, sea mejor que el nuestro, hay que inculcar esos valores. Muchísimas gracias por tu ratito, el ratito de tu tiempo, y nos vemos muy pronto. A vosotros.